El día de hoy, hermanos, estamos tratando la segunda parte de esta serie de estudios que tienen que ver con el significado de ser espiritual. Vosotros que sois espirituales. Vamos el día de hoy a dar una pequeña, un pequeño recordatorio acerca de lo que estuvimos tratando la semana pasada. La semana pasada tratamos de la etimología y el desarrollo del significado del término espiritual. Estudiamos la historia de cómo hasta el primer siglo, los primeros 5 siglos, la palabra espiritualidad tenía que ver, estaba conectada con Dios y con el Espíritu Santo. Pero después fue cambiando hasta el día de hoy. Ha sido una gran transformación la que ha sufrido este concepto de espiritualidad. El día de hoy vamos a básicamente a estar estudiando el término espiritual, pero en la Biblia. ¿Okay? El término espiritual, pero en la Biblia. Mucha gente habla de espiritualidad. Es más, el día de hoy hay mucha gente que cuando usted le pregunta, ¿tú eres cristiano? Ellos no responden, sí, yo soy cristiano, sino que responden y dicen, soy espiritual. Ser cristiano y ser espiritual son dos cosas totalmente diferentes. Luego, la próxima semana, vamos a estar hablando acerca de 6 cosas que debe saber usted con respecto a su vida espiritual. Usted se puede registrar en esta clase. Si no lo ha hecho todavía, estoy hablándole a todos aquellos que van a ver después de que ya sea grabada, puede ir a nuestra página de Leyendo las Escrituras y allí va a encontrar los enlaces para poder registrarse a todas las clases en un futuro. La hora local, Suramérica, en Argentina, ahí la tiene, 9, 8, 7, 6 y 2 de la madrugada, que es la hora de nuestra hermana Sandrita. Ok, entonces ya que hemos hecho un repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada, vamos a comenzar la clase. Y lo que vamos a hacer, hermanos, es que vamos a leer en la escritura. Vamos a leer, permítanme un segundito. Vamos a poner las letras lo más grandes que se pueda. Ok. Espero que todos ustedes tengan una Biblia, si es posible, para entonces poder ver mejor. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer, hermanos, es que este capítulo lo vamos a dividir en 3 partes. ¿Ok? Voy a hacer una división aquí en un color y es lo mismo que quizás usted va a hacer. Va a dividir en su Biblia del verso 1 al verso 5. Luego va a ir del verso 6 al verso 10 y del verso 11 al verso 16. ¿Okay? Ahí usted va a ver las 3 divisiones de este texto. Como vamos a hablar de lo que tiene que ver con la terminología espiritualidad, pero a través de la Biblia, yo creo que es importante que leamos la Biblia, porque de allí es donde nosotros vamos a
aprender. Ok, vamos a comenzar a leer la Biblia y vamos a hacer énfasis en las tres partes, pero vamos a leer todo lento para que vayamos entendiendo qué es lo que queremos hacer. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Ok. Entonces, vamos ahora a regresar a nuestro ok. Entonces vamos a comenzar con la pregunta, es ¿cómo se convierte una persona en espiritual? ¿Cómo se convierte una persona en espiritual? Yo les he estado preguntando a ustedes si alguno de ustedes es espiritual, pero algunos de ustedes pues me dicen que sí son, otros cohibidamente me dicen que a lo mejor, otros creen que no son espirituales. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar contestando la pregunta, ¿cómo se convierte una persona en espiritual?
Ok, definamos la palabra espiritual primeramente. En el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado en la página 333, ahí se lo pongo, en caso de que usted quiera buscar esta cita, dice o define la palabra espiritual y dice lo siguiente: esta palabra aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento. Se halla en contraste con lo terreno, Romanos 15:27, y con lo carnal, 1 Corintios 3:1. Se puede afirmar que se relaciona con lo que es del Espíritu Santo en contraste con lo que es del hombre natural. Por ejemplo, Pablo en el capítulo 3, verso 1, les dijo a los hermanos en Corintios: de manera que yo, hermanos, les dice hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a niños en Cristo. Entonces, la palabra espiritual, cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de una persona que entiende que para poder ser espiritual, uno debe de estar sumergido en las cosas que tienen que ver con el espíritu, en lugar de estar sumergido en las cosas que tienen que ver con lo terrenal, porque lo terrenal es lo carnal. Una persona es carnal cuando piensa como terrenal, cuando piensa que su morada es en esta tierra, cuando piensa que después de la muerte ya no va a ocurrir nada, cuando piensa como piensa el mundo. Esa es una persona carnal, y de esas personas hay muchas sentadas dentro de la iglesia. Están sentadas, tienen Biblia, cantan los cantos, pero que no tienen ninguna noción y no tienen absolutamente nada de fe que un día Jesucristo va a venir y nos va a llevar con él, porque no lo creen. ¿Por qué? Porque piensan como niños, piensan como personas terrenales y no como personas que le creen a Dios. Entonces, esta definición comienza a darnos a nosotros una idea hacia dónde nos dirigimos cuando se trata de hablar del término espiritual. ¿Qué es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en lo que significa ser una persona espiritual? Yo le he puesto aquí algunas respuestas que yo he escuchado. Por ejemplo, cuando una persona piensa en qué significa ser espiritual, algunas personas me han contestado, me han dicho que piensan en una persona que piensa de manera profunda. Hay personas que no solamente piensan profundamente, sino que hablan profundamente. Entonces, nosotros decimos, oh, ese hermano es espiritual, porque cuando habla con una profundidad. Sus temas, sus palabras, sus conceptos mentales son profundos. Por eso, por lo tanto, es espiritual. También decimos que una persona es espiritual cuando es indiferente hacia las cosas materiales. No está interesado en riquezas, en casa, en posesiones, en carros. Es indiferente a las cosas materiales. Decimos que una persona es espiritual cuando habla de una forma mística, cuando habla con un vocabulario que es místico, celestial, que es escondido, que hasta cierto punto es esotérico. Nosotros muchas veces decimos que una persona es espiritual cuando habla en lenguas. Por eso es que todo mundo quiere hablar en lenguas. Todo mundo anda en busca de las lenguas. ¿Por qué? Porque quieren hablar en ese lenguaje angelical, místico. Hablamos de personas espirituales cuando vemos a una persona hacer obras humanitarias. La Madre Teresa, el Papa, aquel hermano que va y regala comida, que alimenta a los desamparados, y los vemos haciendo obras de caridad, y decimos, oh, esa persona es una persona buena, es una persona espiritual. ¿Por qué? Porque hace obras humanitarias.
Am, Incluso también decimos que una persona es espiritual cuando se aparta a vivir una vida de oración y servicio a Dios en santidad. Ahí tenemos a los monjes, o incluso tenemos a ciertos hermanos dentro de la iglesia que se apartan a orar y al servicio a Dios en una llamada santidad de separación, de no involucrarse con aquellos que pecan o aquellos que dicen malas palabras. Nos tendemos a separar, ¿no? Nos separamos de la familia, nos separamos de los amigos, nos separamos de todo, porque en eso consiste la espiritualidad. También pensamos en una persona espiritual cuando decimos que esta persona lee mucho la Biblia. Oh, ese hermano es espiritual porque solamente pasa leyendo la Biblia todo el tiempo. Todo el tiempo esa persona no hace nada más que leer la Biblia. Decimos, oh, es espiritual. ¿Y qué diríamos, hermanos, cuando una persona exhibe ciertos dones espirituales? Y lo vemos y decimos, oh, ese hermano espiritual tiene mucho poder, me puso las manos y se me fue el dolor de pie, se me fue el dolor de las orejas y la cabeza, todo se me fue porque este hermano verdaderamente es un espiritual y exhibe dones espirituales. Ahora, todas estas cosas suenan como un despliegue de espiritualidad, pero en realidad es esto lo que la palabra de Dios define como espiritual. Bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que dice el texto bíblico. Yo quiero que ustedes observen, hermanos, ese río que les he puesto ahí y que vean ustedes el texto que está a mano derecha. El Señor Jesucristo hablando de vida espiritual. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces, como ustedes pueden ver, el Señor Jesucristo está hablando de una vida abundante de agua. Cuando nosotros hablamos de vida espiritual, no podemos dejar de pensar en aquello que da vida. A través de la historia, si usted estudia el agua en todos los reinos, en todo el mundo, una sociedad que carece de agua es una sociedad que no puede prosperar. Una vida cristiana que carece de esa agua constante, fluyente de Dios, no puede prosperar. Entonces, cuando nosotros pensamos en vida espiritual, tenemos que tomar estas dos cosas en mente. Número uno, muchas personas basan su vida espiritual en experiencias subjetivas. Mucha gente anda viviendo de culto en culto, de experiencia en experiencia. ¿Y por qué lo hacen? Porque no tienen una fluidez de vida espiritual en sus vidas. El escalofrío que sintieron este domingo, después que salen de la iglesia, ya no lo sienten y por lo tanto tienen que ir detrás de otra experiencia donde van a sentir otro escalofrío, o otra experiencia, o otro toque, donde van a ser tocados, donde van a llorar, donde se van a derramar. Entonces andan buscando experiencias que son muy subjetivas y que la gente le llaman espirituales. Esa es una manera de vivir, e incluso yo les podría decir que mucha gente vive de esta manera, de experiencia en experiencia. Quieren hablar en lenguas, quieren ser tocados, quieren caerse, quieren temblar,
En algunas iglesias aquí en los Estados Unidos, lo que ocurre es que, permítame un momentito que se me cerró la presentación. Ya la abro. Entonces hay muchas personas, hermanos, que viven de esta manera. Viven de una manera rara, yo diría yo, porque siempre andan buscando esas experiencias que son muy de ellos, que son muy extrañas, diría yo, y que dejan de traer verdaderamente una vida. Y luego está la otra, que es la vida espiritual basada en la palabra de Dios. Esas aguas, esas vidas espirituales que están basadas en la palabra de Dios, no necesitan de ir de experiencia en experiencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que les infunde vida, es la que les infunde la fe necesaria para poder sustituir. Miren lo que dice el texto bíblico y vamos a comenzar a responder la pregunta: ¿cómo una persona puede convertirse en espiritual? Entonces, para poder entender esto, hermano, es importante que comencemos a dejar los rudimentos sobre los cuales hemos caminado por mucho tiempo. Ser espiritual no significa ir en busca de experiencias muy sujetas a lo que nosotros sentimos y creemos, sino que ser espiritual tiene que venir y ser definido a la luz de la palabra de Dios. Y si usted no estudia la palabra de Dios, entonces no puede tener vida espiritual. Usted lo que va a tener son experiencias subjetivas, pero no vida espiritual. Entonces, ¿cómo yo me puedo convertir en una persona espiritual? Bueno, vamos a leer este texto nuevamente, vamos a leer esta parte del primer texto para poder entender qué es lo que Pablo está diciendo acá. Y lo voy a leer en dos versiones diferentes. Yo quiero que ustedes vayan notando y entendiendo lo que dice el texto. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, quisiera que subrayaran esa palabra, anunciaros, el anuncio, el querigma, esto es importante. Dice: fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras, subraya la palabra excelencia de palabras, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Subraye Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y poder. Subraye la palabra espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto es muy importante, que ustedes comiencen a ver lo que dice la palabra de Dios. Aquí, primeramente, el apóstol Pablo venía de una experiencia que él había tenido en Atenas con aquellos filósofos. Esta anécdota usted la va a encontrar en Hechos, capítulo 17, verso 22 al 34. Se reúne con los filósofos. Pablo, en esta instancia, pues, él quiere comunicarse con los filósofos hablándoles en su propio lenguaje, usando sus propios términos, pero si usted se lee en el capítulo 17, verso 34 de Hechos, usted va a encontrar de que se burlaron de él. Se burlaron de él y le decían: ya oiremos acerca de esto otra vez. O sea, Pablo fracasó. ¿Por qué? Porque Pablo estaba tratando de comunicar un mensaje que no era necesariamente el mensaje del que debía de hablar. O la forma como lo debía de comunicar no lo comunicó correctamente, porque él quería ponerse del tú a tú con los filósofos. Entonces, usted va a encontrar acá, hermanos, que cuando Pablo les dice que cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
Eso me está diciendo a mí que para yo poder ser espiritual, lo primero que yo tengo que hacer es escuchar el querigma o el anuncio del Señor Jesucristo. Y esa es la primera etapa. Para poder ser bíblicamente espiritual, uno debe de nacer de nuevo. Tiene que escuchar el mensaje, el testimonio de Dios. Pero la manera como Pablo lo hizo en Hechos fue con terminología filosófica, en sus propios términos y en su propio lenguaje. Pero cuando llega a Corintios, donde también hay otros griegos, el apóstol Pablo le dice, esta vez que yo vine a ustedes a anunciaros ese mismo testimonio, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. En otras palabras, que Pablo ya no tenía una técnica muy de él para poder predicar. Y aquí es donde comienza la raíz. Si usted pierde esto, lo va a perder todo, hermanos. La manera como usted predica a los suyos va a dictar cómo esos van a convertirse o de qué clase de cristianos van a ser. La manera como le predican a usted en la iglesia va a dictar qué clase de hermano y qué clase de vida cristiana va a tener usted. Si el mensaje de su iglesia está basado en una cristiandad filosófica, entonces usted va a ser y se va a convertir en un cristiano filosófico. Pero si el mensaje que su iglesia le da a usted está fundado en la demostración del Espíritu de Dios y de su poder, entonces también su vida y su fe estará fundada no en la sabiduría de los hombres, sino que va a estar fundada en el poder de Dios. Y eso que dice aquí, demostración del Espíritu y el poder de Dios, no significa que van a caer truenos en su iglesia, no significa que va a temblar, no significa que le van a crecer las orejas, no significa que usted va a ver grandes visiones, sino que eso quiere decir que el mensaje que se predica en su iglesia va a ser de tal magnitud, va a ser sencillo, que el mismo Espíritu Santo va a convencer a la gente para que crean. Eso es lo que esto significa. Le voy a poner otra versión en 1 Corintios 2, traducción en el lenguaje actual. Dice lo siguiente: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes con un sábelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Entonces, como ustedes pueden ver, hermanos, yo a través de los 35 años que tengo en mi cristiandad, cuando yo me he sentado, he escuchado a muchos predicadores con mucha carisma que dicen y que hablan que este texto está refiriéndose al poder del Espíritu, pero hacen una referencia de ese poder como un poder que va a hacer una infinidad de milagros, va a sanar a todas las personas, va a hacer que todo mundo salga llorando, que todo mundo salga impactado. No, si usted se lee el contexto, el poder está en el mensaje, y el mensaje no del hombre, sino el mensaje del Espíritu de Dios, que convence a la gente que crean en Jesucristo. Y eso es lo que la iglesia ha perdido. La iglesia ha perdido su mensaje de poder. La iglesia ya no predica un mensaje de poder, sino que ha convertido el cristianismo en una filosofía más. Ha convertido el cristianismo en un montón de palabrerío que no tiene sentido, y lo único que hace es ayudar a la gente para que vivan bien en esta tierra,
pero que no los eleva más de esta tierra. Les hablan de casas, de carros, les hablan de paz, les hablan de alegría, pero no les hablan de creer en Jesucristo. El centro de nuestro mensaje, hermanos, es Jesucristo. Ese es el centro de nuestro mensaje. Entonces, hermanos, lo primero que nosotros tenemos que hacer, recalcar, acotar en este momento, hermanos, es que para uno convertirse en una persona espiritual, tiene que tener muy en mente el mensaje. El mensaje. El mensaje de tu iglesia debe ser un mensaje que exalte a Cristo y no las palabras o al mensajero. Ustedes ven en el verso 1 que acabamos de leer, dice, no llegué a vosotros con excelencia de palabras o de sabiduría. El día de hoy hay tanta idolatría dentro de la iglesia que nosotros vamos porque vamos a ver al hombre, vamos a ver al pastor predicar, vamos a ver al cantante, vamos a ver al que dirige, vamos a ver la excelencia de la persona y no vamos buscando el mensaje que tiene que ver con Jesucristo. Es Cristo el que debe de ser ensalzado. Entonces, el mensaje que tú estás recibiendo, ya sea de la radio, de la internet, del WhatsApp, del Facebook, de tu pastor, tiene mucho que ver con la vida espiritual que tú tienes. Sí, muchas veces nos gustan los carismáticos, nos gusta la gente que grita, que golpea, que cuenta chistes, que hace un montón de payasadas, y estamos siguiendo al hombre. ¿Por qué? Porque lo que se está exaltando no es a Cristo, sino que sus palabras, o sea, las palabras del predicador y al predicador. El mensaje es muy importante. El mensaje debe ser el mensaje correcto. Jesucristo ya está crucificado. La iglesia ya perdió su mensaje. La iglesia ya no tiene mensaje. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó el mensaje de Jesucristo? El mensaje en nuestras iglesias, muchas veces el gran énfasis es el Espíritu Santo. Cómo orarle al Espíritu Santo, cómo tener una relación con el Espíritu Santo. Y le damos un gran énfasis al Espíritu Santo cuando el énfasis en la iglesia debe de ser el Salvador, el que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo. Es más, el mismo Jesucristo dijo que el Espíritu hablaría de él, pero nosotros nos empecinamos y enfatizamos al Espíritu Santo, cuando el énfasis dentro de la iglesia y nuestro mensaje debería de ser cristocéntrico y lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El mensaje debe ser un mensaje en el poder de Dios y no en la habilidad del hombre. Dice, con demostración del Espíritu y de poder. Y ese poder, hermanos, es la demostración de que la gente cuando escuchaba este mensaje creían en Jesucristo. Hermanos, nadie va a ser salvo por la iglesia. Nadie va a ser salvo por el pastor. Nadie va a ser salvo porque canta coritos. Nadie va a ser salvo porque va a la iglesia más espiritual de su ciudad. La gente, la única manera como pueden ser libres, sanos, salvos y redimidos es creyendo en Cristo Jesús. Este mensaje es el mensaje de la Biblia. Entonces, como ustedes pueden ver, hermanos, nadie puede ser espiritual si está recibiendo el mensaje incorrecto. El mensaje incorrecto. El carisma, el anuncio, las cosas básicas del cristianismo. Pero hay algo más. La instrucción, el didacte o la explicación. En primera instancia tenemos el mensaje, el carisma, y en segunda instancia tenemos el didacte o la enseñanza. El carisma es el anuncio básico del cristianismo. Esta es la primera etapa de todo cristiano. La primera etapa es como usted comienza a caminar en el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Escuchando el anuncio de Jesucristo y de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando yo he ido a la
a la cárcel, cuando yo he ido a predicar en la calle, en las calles de Tijuana. Hace aproximadamente un año estuvimos en Tijuana y nos aventaron allí en medio de toda la gente, y la gente que iba pasando le predicábamos. No nos poníamos a hablarles a estas personas y a explicarles todo el evangelio, sino que les damos las buenas nuevas del evangelio. Cristo te ama, quiere perdonar tus pecados, quiere que te arrepientas, ven a Él. O sea, cosas básicas del evangelio. Entonces ese es el querigma, es el anuncio, es la primera etapa de cómo una persona se convierte de muerte a vida, de un espíritu muerto a una vida espiritual clara, limpia en el Señor. Y luego tenemos el didache, o sea, la enseñanza y explicación del significado de los hechos. Esa es la segunda etapa de una vida espiritual, la enseñanza, la explicación del significado de los hechos. El problema aquí, hermanos, es que mucha gente son cristianos, pero se han quedado con el querigma, se han quedado simplemente con el anuncio básico del cristianismo y no les interesa la enseñanza y la explicación del significado de los hechos. Yo quiero que vean ustedes en la segunda parte del texto que leímos el día de hoy, Pablo hablándole a estos hermanos en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Primeramente les dice, cuando yo fui a ustedes, no fui con palabras excelentes. Simplemente fui buscando presentarles a ustedes a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en mis palabras o en las palabras de la sabiduría del hombre, sino que esté fundada en el poder de Dios. Eso es lo que dice. Y luego en el verso 6 dice, pero sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces la palabra madurez se la he definido aquí, teletoi. Esto quiere decir perfectos, pero perfectos en un sentido mental de desarrollo, profundo en su forma de pensar, espiritual. En otras palabras, hermanos, que en la vida espiritual de un cristiano hay etapas, y la vida espiritual de un cristiano comienza con la aceptación del anuncio básico del evangelio, que Jesucristo murió, resucitó y viene de nuevo. Ese es el evangelio básico. Pero luego de eso, el cristiano tiene que estar apto y deseoso para ser enseñado, para recibir la explicación del significado de todos los hechos que ese anuncio le ha dado. Entonces, cuando esta persona se dedica a la enseñanza, pero a la enseñanza escritural, es cuando esta persona comienza a convertirse en una persona madura o espiritual. No tiene nada que ver con dos cosas, no tiene nada que ver con ese despliegue de cosas que la persona haga, ni tiene tampoco que ver con la multitud de pecados en su vida. Tiene que ver con los cambios que esta enseñanza, que esta palabra ha comenzado a producir en su vida por haber creído en Jesucristo. Pero eso ya desapareció de la iglesia. En la iglesia ya no se predica la necesidad de cambiar, de ser transformados, de abandonar el pecado. Ya más, en la iglesia ya no se hace mención ni siquiera de la palabra pecado para no incomodar a la gente. Entonces, esos son los momentos en los que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente, hermanos? La gente, como no estudia la palabra de Dios,
Se ponen a escuchar a la multitud de celebridades que tenemos los días de hoy en las iglesias. Entonces comienzan a fundar su fe en lo que dice un hombre y no lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la espiritualidad bíblica, número 1, es la que viene por el anuncio o el querigma del Espíritu Santo. Es la que viene por el anuncio del Espíritu Santo. O sea, en este momento yo les estoy hablando, el hermano Felipe les está hablando, pero dentro de estas palabras, dentro de estas explicaciones, el Espíritu Santo, es mi oración, que esté aplicando en sus corazones, en las áreas que cada uno de ustedes tiene que son deficientes, en cada una de esas áreas. Mi oración es que Dios les esté hablando, que Dios les esté haciendo ver, les esté clarificando, les esté ayudando, porque eso es lo que hace Dios. Dios nos enseña, nos exhorta, hay veces nos hace sentirnos tristes, pero para que nos arrepintamos y para que comencemos a capacitar en el lugar que estamos. Y cuando Dios comienza a hacer eso es porque no estamos en el lugar correcto que deberíamos de estar. Muchos de ustedes ya son veteranos, muchos de ustedes ya tienen mucho tiempo en los caminos del Señor y todavía viven en el anuncio del Evangelio de Jesucristo. Y no han sido enseñados, no tienen la explicación del significado de los hechos de ese Evangelio. Y siempre están viviendo por la culpabilidad. Cuando yo escucho a alguien que me pregunta, hermano, ¿es malo hacer esto o es malo hacer aquello? Eso quiere decir que esa persona todavía vive en las bases del anuncio del Evangelio nada más, que no se ha dedicado a aprender, a leer, que no se ha dedicado a madurar, no se ha dedicado a masticar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la espiritualidad bíblica comienza y viene a través del anuncio, no del hombre, sino que del Espíritu de Dios en las cosas básicas del Evangelio. Luego, la espiritualidad bíblica es la que entiende la instrucción o el didacte del Espíritu Santo. Hermano, el que nos enseña a nosotros es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Jamás usted vaya a creer, hermano, jamás que yo, hermano Felipe, tiene toda la verdad, porque yo no tengo toda la verdad. Yo me esfuerzo, oro, yo me pongo a pestañear por horas. ¿Y usted sabe por qué? Porque yo quizás en algunos casos, y yo no voy a decir esto de todos ustedes que están acá, pero me esfuerzo más de lo que muchos o varios aquí se esfuerzan para poder entender. Porque muchas veces, hermanos, lo que hace la gente es simplemente escuchar. Y si no entienden, no preguntan. Y si no preguntan, se les olvida. Y cuando termina la clase, les entró por un oído y les salió por los dos oídos. ¿Por qué? Porque no tienen esa diligencia y no quieren esforzarse para poder aprender y para poder comprender lo que el Espíritu de Dios está tratando de explicar. Entonces, hermanos, mi oración es para que usted pueda entender la instrucción que le está dando el Espíritu de Dios. Dios sabe, hermanos, que aquí, dentro de este grupo y los que me están escuchando, quizás nos hemos desviado a una espiritualidad mística en lugar de una espiritualidad bíblica. La espiritualidad bíblica transforma al ser humano. La espiritualidad bíblica nos lleva de regreso a Dios. La espiritualidad bíblica nos ayuda a separarnos de ese pecado que nos acorrala todo el tiempo y que nos tiene atados todo el tiempo. Eso es lo que hace la verdadera espiritualidad que emana de la palabra de Dios.
Observe, la espiritualidad bíblica es aquella que ve, entiende, pero que también obedece lo que el Espíritu Santo le enseña. El Espíritu Santo no nos va a enseñar a nosotros simplemente para informarnos, nos va a enseñar para que le obedezcamos, para que cambiemos, para que hagamos y tomemos esta vida cristiana en Cristo en serio y seamos diferentes y amemos a Dios sobre todas las cosas, amemos su palabra, amemos a Cristo, amemos a los hermanos, luchemos por la obra de Jesucristo, demos todo lo que tenemos con el fin de que la obra de Jesucristo continúe hacia adelante. Entonces, ser espiritual es mucho más que hablar en lenguas, hermanos. ¿En cuál etapa te encuentras? ¿En cuál etapa te encuentras tú? El Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Pues el día de hoy quisiera preguntarte a ti, ¿dónde estás tú? ¿En cuál etapa estás? ¿Estás en la etapa del anuncio del Evangelio de Cristo? Murió, resucitó y viene otra vez. Esa es una primera etapa. Esas son las cosas básicas, rudimentarias, en las que no necesitas hacer mucho para saber esas cosas. Todo mundo el día de hoy dice que cree en Dios. Todo mundo cree que Jesucristo murió, resucitó y que viene otra vez. Pero eso no es suficiente. La segunda etapa, hermanos, es aquella donde la palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio, ni ha oído, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, si tú eres cristiano y después de ir 52 domingos a la iglesia sientes que nada está ocurriendo, no es la culpa de Dios, es tu culpa. Es tu culpa. ¿Por qué? Porque tu espiritualidad y tu concepto de ser cristiano es totalmente diferente a la manera como la palabra de Dios lo define. No se trata, hermanos, de vivir de experiencia en experiencia, de escalofrío en escalofrío, de lengua en lengua, de palabra en palabra. No. Se trata, hermanos, de entender lo que la palabra de Dios dice. Esas cosas que un ojo cualquiera, no espiritual, no profundo, no vio, ni siquiera su oído ha escuchado, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para nosotros, para usted y para mí. Vivir una vida de abundancia es vivir una vida entendiendo lo que Dios ha preparado para su pueblo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, hermano? Entonces, vamos ¿cómo se llama? A decir lo siguiente, hermano. Que cuando nosotros estamos en la primera etapa, en la etapa de la querigma, lo que nosotros andamos buscando es un estímulo mental, es un estímulo en nuestra carne, es una experiencia, eso es lo que andamos buscando. Pero cuando nosotros hemos pasado de esa primera etapa a una segunda etapa, entonces es cuando nosotros comenzamos a madurar y cuando el avivamiento en nuestra vida se debe no a lo que sentimos, sino a lo que entendemos por este patrimonio que Dios nos ha dejado, que se llama la palabra de Dios. ¿En cuál etapa estás tú, hermano? ¿Cuál es la etapa en la que tú te encuentras en este momento? Quiero terminar, hermanos, esta segunda clase con el texto que estábamos leyendo al principio. Déjenme ver si lo encuentro por acá. Dijimos que estaba en Primera de Corintios 2,
del verso 1 al 16. Vamos a buscarlo. Ok. Voy a quitar la pantalla por un momentito y vamos a buscar el texto. Ok, hermanos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta hasta este momento? Están abiertos los micrófonos, hermano. Sí, hermana. Hermana Beatriz. Hermano Abimael, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Están abiertos los micrófonos si tiene alguna pregunta, hermano. Maritza tiene el micrófono abierto, Abimael también tiene el micrófono abierto y Norma Beatriz tiene el micrófono abierto. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? No, todo bien. El hermano Abimael ha entrado por primera vez a este foro. Él es uno de los discípulos aquí en la ciudad de Southgate, así que le damos un saludo y le mandamos un abrazo. Gracias por estar, Abimael. No, gracias a vos por tu esfuerzo. Gracias, hermano. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Ok, entonces observen, hermanos, en el texto que habíamos estado viendo, en el verso 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, mire lo que sigue en el verso 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, la espiritualidad de un cristiano consiste en entender lo profundo de Dios. En eso consiste. Al principio comenzamos a decir de que mucha gente considera a los espirituales como personas profundas. Ok, una persona que es cristiana es profunda no por su educación, sino por su experiencia con Cristo Jesús. Porque ahora el Espíritu de Dios no solamente está ayudándole, sino que está dentro de él. Y dice la palabra de Dios acá, que él entiende las cosas que han sido reveladas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, en eso es lo que consiste nuestra espiritualidad, en entender la voluntad de Dios, en entender lo que Dios quiere para mí, en entender su palabra, en entender sus profundidades, pero sus profundidades no están en una experiencia mística, no están en una oración trascendental, no están en absolutamente ninguna experiencia de carácter esotérico, sino que ahora vemos que lo que estaba escondido ha sido revelado, pero ha sido revelado a través del Espíritu Santo. Y entonces mi espiritualidad consiste en tener una relación con Dios a través del Espíritu Santo para entender lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a hacer por esta persona que a pesar de ser pecador ha sido redimido, transformado para la gloria de nuestro Señor. Entonces, en eso consiste la vida espiritual de un creyente. Ahora, la próxima semana vamos a continuar estudiando del verso 11 y vamos a estudiar parte del capítulo 3 de Primera de Corintios, capítulo 3, para que podamos seguir viendo en lo que radica este concepto de ser espiritual.
Hermano, usted no es espiritual cuando le enciende una vela a la Biblia. Escúchelo bien. O cuando usted comienza a poner música y cantos instrumentales dentro de su casa y comienza usted a sentirse muy bien y comienza a sentir un calorcito y eso y lo otro. Eso no sirve de nada si en su vida no está ocurriendo nada. Dios nos hace ver todas estas cosas con un simple propósito, con el propósito que podamos ver las cosas, aquellas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre. Esas cosas que han sido preparadas para aquellos que le aman y que han sido reveladas a través del Espíritu Santo que escudriña aún lo más profundo de Dios. En eso consiste la vida espiritual. Yo les exhorto a cada uno de ustedes, hermanos, que si no hemos comenzado, que comencemos a movernos en esa dimensión. Comencemos a movernos en esa dirección de la palabra de Dios. No hay avivamiento espiritual que no incluya la palabra de Dios. Si usted está experimentando un avivamiento espiritual sin la palabra de Dios, eso no es avivamiento, hermanos. El avivamiento es aquel que incluye la palabra santa de Dios que nos dice cómo vivir y qué es lo que a Dios le agrada. Amén. 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 ¿Tienes alguna pregunta, Marisa? La verdad que no pregunta, sino que ahorita con esta clase